mis amados, estoy viendo bien, gracias a Dios. ¿Qué golpe me pegó este man el viernes? Y yo me imagino, eso fue una pelea. Y me acordaba de esa canción que cantábamos nosotros sin entendimiento, la pelea del siglo. Que cantaban antes así eso era una cosa mundana. La pelea del siglo que tuvo Satanás con Pedro. Y eso era en un ring dándose golpes. Pero este no me pegó un golpe, este me pegó fue con un pedazo de la punta de una manguera a presión que tiene un pedazo así de ese tamaño, de cobre. En la punta es un pedazo de cobre así de ese tamaño, del tamaño de mi dedo índice. Impresionante el golpe que recibí. Ahí mismo se me puso así. Me dice mi esposa, pobrecito, ¿cómo habrás llorado? Así literalmente no lloré, pero por dentro el dolor era intenso. El diablo estaba esperando que yo soltara una de esas palabras que en el mundo se oyen. Pero gracias a Dios lo primero que me vino en el espíritu fue gloria a ti, Señor. Y te glorifico porque es tu mano lo que se pone sobre mi ojo ahora. Y esa mano tuya será como un témpano de hielo bajando la hinchazón. Amén. Cuando yo salí de ese sitio donde estaba trabajando, que era una oficina pequeña vacía, y me fui a sacar agua para poder lavar la carpet que estaba lavando, pasé por el espejo, me parecía yo como a Rocky. Así, mira, impresionante. Y me ven allá y me dice uno de ellos, wow, casi te sacas el ojo. Y yo, me reventó el ojo, me reventó todo esto aquí. Y yo, wow, Señor, pero la misericordia de Dios. La pastora me ha hecho cuidados, todo el mundo me mima, pues todo, mire cómo esto es parte del atuendo. Amén. Como esa máscara se ha vuelto parte de nuestro atuendo, ahora es, ¿de qué color te vas a poner la máscara hoy? Verde, azul, aquí es la bandera de los Estados Unidos. Entonces ya todo es un atuendo. Esto es parte de mi atuendo. Amén. La pelea en contra de las obras de las tinieblas. Amén. Para que vean que esto no es fácil. Aquí es peleando y resistiendo. Porque el que persevera hasta el final, ese vencerá. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yo me gozo. Amén. Que el Señor me protegió el ojo. Amén. Porque es que ha habido 2 ataques sobre el mismo ojo. La semana pasada, iglesia, y tú que me ves por internet, me dio una infección en el mismo ojo. No fue directamente dentro del ojo, fue en el párpado. Y me hinchó también toda esta parte de aquí. Oye, ¿cómo pega la pastora? Me dicen por ahí, ¿no? Y ataca doblemente. Lo que pasa es que tienes que cubrirte bien, pastora. Pastora, mentira, yo te amo mucho. Gloria a Dios. Antes está ahí para defenderme también, para pelear juntos. Amén. Para levantar las manos. Hoy vamos a hablar de la omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia de Dios. Amén. Amén, amén. Omnipresencia, porque está en toda parte. Amén. La omnisciencia, porque todo lo sabe. Amén. Y la omnipotencia, porque es el todopoderoso. El poder de Dios está en ti y en mí, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Recíbelo. Amén. Recíbelo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dirán allá, ¿qué está mirando el pastor? Después les cuento. Eso se queda aquí, ya lo vio la pastora. Eso se queda aquí entre nosotros. Amén. Salmo 139, del 1 al 24, lo va a leer todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y de este salmo vamos a hablar, porque ese salmo se titula así: la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Amén. Así se titula este salmo. Mire cómo el Señor nos pone una palabra maravillosa para que la casa sea edificada. Salmo 139, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo voy a leer mientras lo ubican allá en la pantalla. Amén. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Mire lo bonito. Tú me has examinado y conocido. Y es que hay tanto de qué hablar en este salmo. Los salmos de David, inspiración del Espíritu Santo en David, porque el Espíritu Santo venía sobre David. David era un profeta también. No dice que era un profeta, pero David profetizaba, porque el Espíritu Santo venía sobre él y tenía ese don tan bonito de profetizar. Él tenía a sus profetas a su lado, porque David no hacía nada sin consultar a sus profetas. Por eso el Señor dice en su palabra: ¿será que yo voy a hacer algo sin antes consultárselo a mis hijos, los profetas? El Señor siempre va a hablar a la iglesia de una u otra forma. Amén. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. La palabra examinado tiene mucho significado. ¿Sí? Me has probado.
te fijaste en mí, me has perfeccionado. Recuerden, yo siempre les digo a ustedes, cuando nosotros estábamos en el mundo y lo vemos hoy en día, tú para pasar de un nivel a otro, siempre te tienen que hacer un examen, te tienen que probar, te tienen que, ¿cómo se dice? Otra palabra, te tienen que, ¿cómo? No, probar, examinar, te tienen que, bueno, en fin, hay muchas palabras que en este momento no me acuerdo, pero hay muchos sinónimos de esa palabra examinar, ¿sí? Evaluar. ¿Cómo? Evaluar. Evaluar. Entonces, corregir tal vez de pronto puede entrar dentro de esa palabra, pero mire lo que dice la palabra de Dios allí en el primer versículo. Tú me has examinado, me examinaste. O sea que si tú estás aquí, no es casualidad, porque antes tuviste que haber sido aprobado, eso es examinado, aprobado por Dios. Cuando tú vas a una entrevista, ahí en el mundo secular, a una empresa, ¿qué te hacen? Un examen, una prueba psicológica, física e intelectual. Y si tú la pasas, tú estás ocupando el cargo al cual fuiste llamado. Pero si uno de ellos ve algo mayor en ti, te da una oportunidad mucho más grande. Y el cargo que te estaban ofreciendo ya no te lo dan, te dan uno mayor. ¿Por qué? Porque han visto la capacidad que hay en ti. Dios vio la capacidad que había en nosotros, iglesia, y nos conoció con nombre propio, nos llamó y nos puso sobrenombre. Amén. Amén. Tú has conocido mi sentarme y mi... santo bendito. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Amén. Cada vez que nos levantamos ya está el Señor ahí, porque el Espíritu de Él mora en nosotros. Y si yo no conocía al Señor, ¿qué pasaba? Estabas aquí, en la mira del Señor. No en mi ojo colombino, estaba ahí, en la mira del Señor. Amén. 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 Has entendido desde lejos mis pensamientos. Mire, la omnisciencia de Dios. Conoce todos nuestros pensamientos. Amén. Todo lo sabe el Señor. Amén. El que sigue. Has conocido desde lejos mis pensamientos. Yo lo leo aquí. Hay algo allá que está interrumpiendo. A ver. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Mire, ¿quién escudriña nuestro corazón? El Espíritu Santo. Amén. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Qué bonito, ¿cierto? Todos los caminos nuestros ya son conocidos por Dios. De todo el mundo entero, ya los caminos son conocidos por Dios. Pero entonces, porque Dios amó a todo el mundo. No dice, yo te amé a ti, a ti, a ti. No, Dios amó a todo el mundo y dio a su Hijo amado para que todo aquel, ahí sí hay una diferencia. Ahí hay algo diferente. Dios amó a todo el mundo, desde el principio hasta el final. Pero todo aquel que ha creído en Jesús, amén, no se va a perder y tendrá vida eterna, dice la palabra de Dios en Juan 3:16. Amén. Amén. Pues aún no está la palabra en mi boca, en mi lengua, y ya el Señor sabe lo que yo voy a decir. Antes de que yo abra mi boca, ya el Señor sabe lo que yo voy a hablar. Por eso el Espíritu Santo tiene que ser el invitado especial cada vez que tú vas a hablar de Él. El Espíritu Santo tiene que estar allí primero, y si el Espíritu Santo no está, nosotros no hablamos. En esta casa está la presencia del Espíritu Santo. Y yo quiero que la presencia del Espíritu Santo esté en tu hogar, en tu vida y en tu generación. Amén. Así como está con nosotros. Que nunca te falte la presencia del Espíritu de Dios. Te puede faltar alguna otra cosa, menos la presencia de Dios en tu casa, menos la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Amén. Porque Él lo suplirá todo. Amén. Amén. El 5. Detrás y delante me rodeó. Esto abarca todo. Detrás y delante me rodeaste. Sobre mí pusiste tu mano. Mire cómo el Señor nos habla cada rato. ¿Dónde está la mano de Él puesta sobre nosotros? En una cobertura total y absoluta. Detrás y delante de nosotros. No le dijo el Abraham, yo soy escudo alrededor tuyo, y grande será tu galardón. Eso está ahí. Le dijo a Abraham, amén, en el libro de Génesis 15:2, ahí lo vas a encontrar, amén. Para que hermano decir, ay, te lo estoy inventando. No, no me invento nada. El Señor pone la palabra en nuestra boca. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Para mí. Es que no podemos entender la mente de Dios.
No podemos entender sus pensamientos, pero Él sí conoce los nuestros. ¿Qué tal nosotros, conociendo los pensamientos de Dios? ¿Dónde estaría el mundo, mano? Si así todo, aquel que se cree científico y se cree más sabio que los demás, hace bestialidades aquí, ¿cómo será conociendo la mente del Señor? ¿Cómo estaría el mundo? Por eso Dios le puso un pensamiento a cada uno con un límite. Y Dios lo que quiere que nosotros hagamos, si nosotros se lo permitimos a Él, oigan, si nosotros se lo permitimos a Él, amén. O sea, si yo le digo al Señor, renuncio a ser lo que soy, ahora me pongo en tus manos, haz lo que quieras conmigo, a eso me refiero, amén. A que yo me humille totalmente y renuncie en la carne a ser totalmente lo que soy y que mis pensamientos no sean los míos, sino que el Señor los controle totalmente. Entonces, así haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Amén. Esa es la palabra que le dio a Josué. Medita en mi palabra de día y de noche. O sea, medita en mis pensamientos de día y de noche. Y así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Por eso dice que tal conocimiento es demasiado, mire, demasiado. No es una cosita así pequeña. Demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Mire los pensamientos de Dios tan hermosos. Amén. Amén. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Paremos allí un momento. Ténmelo ahí. No te vayas a ir, por favor. Pará, como dice el argentino. Pará. Vamos a darle la gracia al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy la gloria y la honra a ti, maravilloso Dios, precioso Jesús, Espíritu Santo. Gracias por este momento tan bello que tú nos permites estar aquí en este momento en casa de Dios, Semilla de Fe, hablando de ti, de la grandeza de tu señorío, de tu poder, de tu presencia, de tu omnipresencia, de tu omnisciencia y de tu omnipotencia. Gracias por ser el Rey eterno. Gracias por ser, Señor mío, lo mejor en nuestras vidas. Gracias por ser tú, esa vid verdadera, y llamarnos a nosotros los pámpanos. Ese fruto que fue injertado y que hoy, Señor mío, se ha arraigado a ti, Padre bendito, Señor mío, con poder. Gracias por hacernos sobreabundar en tu palabra. Gracias por llenarnos de tu presencia, Espíritu Santo. Yo te cedo el turno, te cedo el lugar. Me quito yo, Señor mío, para que seas tú hablando, Espíritu de Dios. Gracias por permitirme subirme a tu altar. Gracias, Señor mío, por habernos lavado y purificado. Gracias por nuestros hermanos que nos están viendo a través de este medio de comunicación que tú hiciste, Señor mío, para bien y no para mal, Señor. Quita de nosotros toda inmundicia y permítenos, Señor mío, a través de este medio de comunicación, edificar, transformar, levantar, Señor mío, murallas poderosas alrededor de nosotros, nuestra familia y generaciones. Espíritu de Dios, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Glorifícate. Glorifícate, Señor mío. Porque esta palabra, Señor, traerá sanidad, traerá milagros, romperá ataduras en tu nombre, precioso Jesús. Gracias. Bienvenido eres, Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar maravilloso, Espíritu de Dios. Eres bienvenido, Señor mío. Qué maravilloso. Estos 6 versículos que hemos leído, estos 7 versículos que hemos leído, nos hablan de la grandeza del Señor, de su omnisciencia. ¿Por qué? Porque el Señor antes, dice la palabra de Dios, que antes, y lo vamos a leer más adelante, antes de que estuviésemos en el vientre de nuestra madre, ya nos conocía. Él ya sabía quién éramos nosotros, porque Él nos llamó, nos escogió estando con el Señor Jesús, dice la palabra de Dios. En Cristo Jesús éramos uno y Él llamó Valeria, Carmen, Kelly, Aislinn, Ina María, Inesita y todos ustedes que nos ven por internet, te llamó y te puso un sobrenombre. Vas a ir y nos escogió en una época tan... Decimos nosotros muchas veces que en una época tan difícil. ¿Será que esta época es más difícil que la época que vivieron los apóstoles? ¿Será que esta época es más difícil que la época en la mitad de los años 1500, 1600? Si nos ponemos a ver, más difícil fueron aquellos tiempos donde había tanta persecución, donde los cristianos eran perseguidos y llevados al circo para ser destruidos por los leones, donde los aserraban, los partían en la mitad, y hoy en día se ve eso.
Hoy en día se ve eso, se ve tanta persecución, pero en estos días hay más libertad de hablar de nuestro Señor Jesucristo. En esa época no. En esa época se escondían, como se esconden por ahí en el oriente, hablar de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día tenemos el privilegio de tener este medio de comunicación para poder llegar a cualquier parte del mundo entero y que sepan que Dios es real. Porque Dios fue el que dio la sabiduría para que estos medios de comunicación existieran hoy en día. Dios fue el que permitió que nosotros estuviésemos hoy aquí parados hablando de Él, la grandeza de su señorío. Dios es el que permitió que tú fueses puesto aquí hoy y ahí en tu hogar donde estás, para que tú hables lo que el Señor está haciendo en tu vida, cómo te está transformando, no cambiando, sino transformando. Cómo nos limpió la mente el Señor. En el ejército yo les he dicho muchas veces, decíamos, ay, te lavaron la mente y te volviste allá un militar. No, aquí me lavó la mente de la porquería que había en mi mente y me puso la mente de Cristo Jesús, como dice la palabra de Dios en el libro de Corintios. Renovados en el espíritu de la mente, tenemos la mente de Cristo. Amén. Por eso nosotros nos sentimos gozosos, nos sentimos orgullosos de hablar de Jesús, el que antes nos burlábamos de Él con chistes y boberías que decíamos. Hoy hablamos de Él, de su omnisciencia, de sus pensamientos que nadie los puede entender. Jeremías dice muy claramente, dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos, nos dice el Señor. Nosotros tenemos la presencia de Dios en nosotros y sabemos que si Jesús está con nosotros, camina con nosotros y va delante de nosotros, grandes y poderosas cosas haremos en su nombre. Amén. No tendremos falta de ningún bien. Créelo. Para muchos esta época que ha pasado la pandemia fue una época de escasez. Para otros fue de sobreabundancia. Y para nosotros, los hijos de Dios, ha sido una época de mucha sobreabundancia. Amén. De mucha sobreabundancia. ¿Por qué? Porque sabemos en quién confiamos. Hemos confiado en el Dios Todopoderoso. Hemos confiado en el Hijo del Hombre. Hemos confiado en aquel que se entregó en la cruz del Calvario por nosotros. Que nos dijo, espérate, sé paciente. Espera, guarda en mí, yo haré. Y lo ha hecho el Señor. Amén. Y cada día lo seguirá haciendo. Cada día más. Amén. Por eso nosotros hablamos de que hemos sido examinados por Él. Qué bonito sentirse nosotros, hijos de Dios, cuando somos examinados por el Señor. Cuando tú llegas a un centro médico, y yo reprendo al diablo en el nombre de Jesús, porque nosotros no hemos ido a un centro médico, ni iremos a visitar a los enfermos, a orar por ellos, iglesia. Tú, como iglesia, ahí donde estás, no visitarás un hospital, sino para visitar un enfermo y orar por él y que sea sano en el nombre de Jesús. Amén. Porque el Señor es el que hace la obra en tu vida. Porque esa palabra que es medicina a tus huesos está aquí, en este libro maravilloso. Aquí. Ella dice que es medicina a nuestros huesos y refrigerio. Así es que no temas por eso. Amén. Por eso Dios nos escoge. Dice, yo te escogí, te examiné, te llamé, te puse. Mire tan bonito. Porque el Señor ya pensó en nosotros. Éramos un pensamiento grande que se hizo realidad en nuestras vidas. Amén. Y ese pensamiento tuvo forma, y esa forma está hoy aquí patente, y esa presencia de Dios aquí en nosotros nos va a hacer expandir cada vez más para hablar las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Colócame el versículo 2 un momentico, Gilina María, por favor. Miren lo que el Señor habla en su palabra. Porque nosotros a veces leemos y leemos rápido, y leemos por querer leer y por decir, ya leí la Biblia, y la he leído 3 veces. ¿Y entendiste algo? ¿Entendiste algo? Porque a veces nos volvemos como el eunuco. Cuando vino Felipe, cuando fue llamado por un ángel y fue llevado a donde, a Gaza. Entonces eunuco, ¿qué decía el eunuco? Ay, estoy leyendo aquí Isaías, pero leía por leer. Y cuando Felipe le dice, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Sabes a qué se refiere la palabra? ¿Has pedido discernimiento, dirección y entendimiento de la palabra? ¿Sabes lo que el Señor quiere enseñarte a través de su palabra? ¿De quién se está hablando en el libro de Isaías 53? De Jesús de Nazaret. De Jesús de Nazaret. Por eso, en el libro de las profecías, los judíos que no son creyentes o mesiánicos han quitado ese capítulo de la Biblia. De ahí de la profecía. Porque no creen en el nombre de Jesús de Nazaret como el Salvador. Amén. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme y has entendido desde lejos mis pensamientos. Miren la cantidad de mugre que había en el pensamiento nuestro. Cuando yo le decía a mi esposa desde Colombia, vámonos por allá, vámonos a trabajar y me va a romper la espalda. Y si no hubiera seguido haciendo caso a mi pensamiento, el diablo toma control total de mi vida y me rompe la espalda.
¿Por qué? Porque hablaba necedades. Hablaba, digámoslo abiertamente, hablaba basura, lo que era. Y de todo eso, el dueño de la basura se apoderaba de ella. ¿Por qué? Porque está esperando que de nuestra boca salga maldición para él apoderarse de la maldición y atarnos cada vez más. Pero cuando conocimos a Jesús, hemos entendido nosotros que nuestro pensamiento era errado y que ahora los pensamientos nuestros los dirige el Señor, para bien y no para mal, para hacer las obras que ya el Señor puso y escribió en el libro de la vida, tocante a nuestra vida, familia de generaciones. Nosotros somos, aquí en este momento, en la mano de Dios, un pensamiento en su corazón, hecho para grandes y maravillosas cosas en Él. Amén, amén. Él conoce nuestro sentar, Él conoce nuestro levantar. Cada vez que tú te levantas a las 2 o 3 de la mañana, iglesia, gloria a Dios. Cada vez que te levantas a orar a las 4 de la mañana, amén, aleluya. Amén. Es porque el Señor lo ha establecido así. Porque es el momento más difícil en que tú tienes que estar de pie como un guerrero, como un intercesor. A esa hora las tinieblas están alborotadas, los demonios están acosándote, los demonios te quieren destruir, los demonios te quieren matar, pero el Señor te levanta para que tú ores por tu familia y tu generación y por el ministerio que el Señor ha puesto en tu vida. Amén. Amén, porque solamente Dios lo conoce. Su Espíritu que mora en nosotros escudriña nuestro corazón, como dice. Colócame los versículos que siguen allí un momentico, el 3 y el 4. Has conocido, dice, has escudriñado mi andar y mi reposo. El corazón lo escudriña el Espíritu Santo, que escudriña el corazón de Dios y que nos muestra las cosas que tiene el Señor preparadas para nosotros. No nos paramos aquí a hablar cualquier cosa. Nos paramos a hablar del Dios Todopoderoso, de aquel cuyo pensamiento nadie lo puede entender. Es maravilloso el pensamiento de Dios, que nosotros como humanos no lo podemos entender. ¿Por qué? Yo te hago una pregunta. ¿Por qué crees tú que esto, nuestro cráneo, que dentro de él hay algo maravilloso que la ciencia no lo ha podido entender, llamado el cerebro? ¿Por qué no es usado totalmente por el hombre? ¿Por qué solamente una parte de ese cerebro es usado? ¿Ustedes se imaginan? Si con la capacidad que Dios nos ha dado del cerebro en nuestras mentes, allí en nuestra vida, hacemos tantas cosas, hacemos locuras y hacemos cosas agradables a Dios, ¿cómo será usando toda la mente, todo el cerebro? La ciencia no se lo puede explicar ni se lo explicará jamás. Así se inventan un robot y el otro, y así quieran, ¿cómo se dice? Clonar el hombre, clonarlo y hacerlo es que mejor. Nunca lo lograrán hacer, porque nadie podrá hacer lo que Dios hizo, la creación perfecta, el universo entero. Amén. Amén. Jamás lo podrán hacer. Ay, lo cloné, yo lo puedo hacer. No lo podrás hacer. No lo podrás hacer, porque no hay nada que Dios no permita hacerse. Amén. Y Dios no va a permitir que el hombre sea clonado por el hombre. Amén. Nada será más perfecto que lo que Dios ha hecho. Y Dios nos hizo a nosotros perfectos, perfectos, dice la palabra de Dios. O si no, no nos hubiera creado así. O si no, hubiera dicho, no, espérate que yo pasado el tiempo, cuando tú tengas 20 años, entonces yo te voy a quitar, te voy a abrir en dos y te pongo un cerebro. No, no. El Señor te da sabiduría. Pide la sabiduría de Dios, como decíamos hace 3 semanas atrás. Pide sabiduría a Dios si quieres más sabiduría. Pero solamente Dios va a hacer esa transformación en nuestras vidas. Amén. Amén. Por eso el cerebro nuestro no es desarrollado totalmente. Qué maravilloso. Son cosas que no podemos entender. ¿Ah? Y todavía la ciencia se pregunta, ¿y cómo es que está creciendo el hombre dentro del vientre de la madre? Hueso tras hueso. ¿Y cómo puede mantenerse allí en ese líquido amniótico, en ese líquido para que no se ahogue? ¿Cómo puede resistir 9 meses allí? ¿Y cómo cuando se mete en una piscina, si no aguanta 2 o 3 minutos, se muere? Porque se ahoga. ¿Lo podrán entender? ¿Lo podrán discernir? Solamente Dios lo sabe, porque Él es todopoderoso y éramos un pensamiento en su corazón. Amén. No está la palabra en nuestra boca y Él ya la conoce. Muchas veces oramos y oramos en silencio. ¿Por qué? Porque Dios quiere una intimidad con nosotros y Él conoce nuestro pensamiento. Por eso nosotros, cuando vamos a hablar, que hablemos las palabras que Dios quiere que hablemos. No hablemos necedades, no hablemos sandeces, como decimos en el mundo. Hablemos palabras de vida siempre, para que Dios se glorifique en cada uno de nosotros. No importa lo que te haga el mundo allá afuera, no importa lo que venga. Mire, el diablo estaba esperando cuando me pegó ese golpe en el ojo que yo soltara una palabra vulgar. Y yo estaba solo en la habitación en ese momento, y testígome Dios que ni una palabra necia salió de mi boca. Y lo pongo él por testigo,
Porque muchos van a decir, ay, que no soltaste una palabra. No, no solté una palabra, decía. En ese momento mi pensamiento se volvió turbio. Mis ojos se cegaron, se pusieron oscuros en ese momento. Porque fue tan duro el golpe que sentí que pensé que me iba a desmayar. Por eso la persona me decía, pobrecito, ¿cómo habrás llorado? No lloré por aquí, pero tal vez en mi interior sí lloré bastante. El dolor fue intenso, pero glorifiqué al Padre, glorifiqué al Hijo y glorifiqué al Espíritu Santo, porque supe en ese momento que Dios había puesto su mano para que mi ojo no hubiera sido lastimado. Amén. Usted se imagina cuando le decía yo a la pastora, de verdad que el Señor estaba allí, porque puso su mano, si no ese aparato se me mete dentro del ojo y me revienta el ojo. Si me pegó aquí en el hueso y mire cómo me puso el ojo, cómo sería donde me hubiera tocado el ojo. Ay de aquel que toca a la niña de los ojos del Señor, dice la palabra de Dios. No se meten conmigo, se meten con Él, porque somos hijos del Dios Todopoderoso, somos hechura, imagen y semejanza de Él. Amén. Así que nosotros en el pensamiento de Dios somos una potencia, man. Somos una potencia en el pensamiento de Dios. Y no lo sabemos expresar y no lo sabemos llevar, no lo sabemos dirigir. Somos una potencia en el pensamiento de Dios para hacer maravillas aquí en la tierra. Y a veces nos quedamos cruzados de brazos. A veces nos limitamos que porque no tenemos un carro. A veces nos limitamos que porque no tenemos de pronto un dólar para poder. No te limites. No te pongas tus limitaciones, porque eres tú mismo el que te pone limitaciones. ¿Quién eres en Cristo Jesús? ¿Quién eres en el Señor? ¿Quién eres tú para que el Señor te haya examinado, te haya conocido y que conozca tu levantar y tu caminar todos los días? ¿Quién eres tú? Eres especial para Dios. Eres alguien especial y único para Dios, porque cuando el médico te va a hacer un examen, te sientan, te llaman, te preguntan. ¿Y es que en tu familia hubo esto? ¿En tu familia hubo ataque cardíaco? ¿En tu familia hubo diabetes? ¿En tu familia hubo cáncer? Entonces, sí. Entonces tú tienes todo. Ya, ahí quedaste esclavizado de las obras de Satanás. Pero cuando tú vas seguro y sabes quién eres, yo no tengo nada, ni tendré nada que afecte mi vida ni mi salud. ¿Por qué? Porque dentro de mí mora uno grande y poderoso llamado el Espíritu de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres moran en mí a través de su santo y poderoso Espíritu. Amén. Y soy más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Amén. Porque así lo ha querido Dios, que seamos nosotros como Él quiere que seamos, como Él lo pensó, como Él ya lo escribió en el libro de la vida. Así tienes que ser tú, levantado, empoderado, bendecido, prosperado, victorioso y sano en el nombre poderoso de Jesús. Amén. No es un pensamiento de malo, sino para que el Señor nos manda. No, ni yo te mando con todo. No. Ay, a Job, ¿qué le pasó? Lo probó. Y Job era bendecido, lo vimos la semana pasada. Y lo multiplicó después. Amén. Pero Jeremías lo usó el Señor grandemente hasta en la cárcel. Amén. Ahí en la cárcel fue bendecido Jeremías. ¿Por qué? Porque había un pensamiento grande de Dios para con Jeremías, para poder ser usado como profeta a las naciones. Porque el Señor le dijo, yo te llamé para que arruines, destruyas y derribes el reino de Satanás que está imperando en ese momento en Israel. Amén. Y lo llamó para edificar, plantar y para hacer sobreabundar la palabra de Él a todo aquel que creyere. Por eso el Señor nos llama, para que nosotros hablemos la palabra de Dios y todo aquel que cree sea prosperado en el nombre de Jesús. No como ahora está hablando la iglesia allá afuera, prosperidad económica, no, en el espíritu. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te vendrá por añadidura. Amén. 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 No te pegues a lo material, porque todo eso es pasajero. Tú te vas y no te vas a llevar nada. O mírame a ver si alguno de los faraones, aquellos que fueron enterrados allá en sus pirámides, se llevaron sus tesoros y su comida con los que los enterraron. ¿Se acuerdan? Yo veía todo eso, yo me acuerdo de todo eso. El faraón y todo ese poco, Tutankamón, lo metieron con todos los tesoros. Y llegó uno más vivo y se lo encontró y se lo llevó todo. ¿De qué le sirvió? Necio. ¿De qué te sirve atesorar los tesoros? ¿De qué te sirve si pedirán tu alma y nada te llevarás? Salva tu alma, guárdala, porque hay uno que es capaz de echar el alma al infierno. Y ahí si no habrá salvación. Amén. Amén. Que el Señor glorifique su nombre maravilloso siempre. Amén. Amén. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? El versículo 7.
la omnipresencia de Dios. Él está en toda parte. Amén. El 8. Sigamos allí, por favor, Lina María. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Miren que nosotros no nos podemos esconder de Dios. El hermano que me ve a través de internet dirá, parece que yo estoy viendo pornografía, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, estoy en fornicación, en adulterio, estoy en lujurias, en laxivias. A mí me podrás engañar y yo los podré engañar a ustedes. Amén. Pero a Dios nadie lo engaña. A Dios nadie lo va a engañar. A Dios nadie lo va a engañar. Amén. Tú podrás engañar a tu esposa, a tu mujer, a tus hijos, a lo que sea. Pero a Dios no lo podrás engañar porque Él es omnipresente. Es la omnipresencia de Dios la que estamos hablando en este momento. Dice el salmista, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, o sea, allá en el hueco ese, en el abismo, aquí, he aquí que allí estás tú. Él está en toda parte. El Señor se mueve por todo lado. El que sigue, hija. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar. El 10. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Amén. No hay ningún lugar donde nosotros nos podamos esconder. Podemos hacer como el avestruz, meter la cabeza bajo la tierra, pero ahí está el Señor. Amén. Si dijeres, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Amén. ¿Por qué? Porque Dios alumbra todo. Todo lo alumbra Dios. Amén. Amén. Aún las tinieblas no encubrirán de ti. No encubren, perdón, de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo que son las tinieblas que la luz, porque Él es la luz del mundo. Dios resplandece. Dios es esa luz maravillosa. ¿Qué dijo Pablo antes de ser convertido? Antes de llamarse Pablo era Saulo de Tarso. De Tarso porque venía de Tarso. Amén. Pero, ¿qué dijo? Vi un resplandor. Vi un resplandor. Amén. Eso estamos hablando del Nuevo Testamento. Ahora en el Antiguo Testamento, ¿qué dijo Josué? ¡Ey, tú quién eres! Y vio un ángel que resplandecía poderosamente. ¿Se acuerdan? Era el Señor Jesús. Le dijo, yo como príncipe del ejército de Dios he venido. Amén. Amén. Porque tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Vamos a parar ahí. Amén. Dios está en toda parte. Por eso la ciencia hoy en día se las da de artista, porque llegan y hacen la ecografía. ¿Sí? Míralo, está peludo. Un poquito más y le detectan el color de los ojos al bebé. Así, rapidito, y los lunares. ¿Sí? Eso es así, porque Dios ha dado la sabiduría. Y esa ciencia ha servido ¿para qué? Para corregir errores. Cuando el bebé viene enredado en el cordón umbilical o cuando el bebé trae alguna mala posición allí para poder ayudar a corregirlo. Amén. No es por nada más. Pero muchos, y reprendemos al diablo en el nombre de Jesús, la han usado para maldecir. Cuando mis hijas, especialmente Alejita, ¿no? Con Dani no se presentó eso. Está bien. Sí, con Danito también se presentó eso. Yo me acuerdo muy bien que con los 3 niños, con los 3 nietos nuestros, el primero le dijo a la persona que le estaba haciendo los exámenes a mi hija, tu hijo va a nacer deforme y va a tener problemas cerebrales. Entonces hay que aplicarte una inyección que va a atravesarte todo el vientre y va a llegar hasta la cabeza de él para que sea sano. Cuando la niña llegó llorando a la casa, reprendimos al diablo maldito en el nombre poderoso de Jesús. Y le dijimos, te calles, Satanás, en el nombre de Jesús, porque ninguno de ellos tendrá ningún problema. Y así fue con Andresito y así fue con Laila. Así es que Dios ha tomado el control total y absoluto, porque ninguno de ellos, ni sus familias ni sus generaciones, tendrán ningún problema. Todos son sanos y serán salvos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pisoteamos al diablo en el nombre de Jesús y lo pisoteamos y no se volverá a levantar en el nombre de Jesús. Amén. Para eso nos llamó el Señor, para ser guerreros espirituales, no para darle, ay, no te metas con el diablo, qué miedo. Miedo del diablo, porque ya sabe por dónde va. Amén. Por eso se ha levantado. Y por eso dice la palabra de Dios que la noche está avanzada y se acerca el día. La noche está avanzada.
O sea, el diablo está corriendo. Mire todo lo que está pasando. Mire todo lo que está pasando. No solamente aquí en los Estados Unidos. Todo el mundo pone la mirada aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, señor. Porque esta es la nación más grande y más poderosa en este momento. Porque es la nación que está bendiciendo a Israel. Es la nación próspera. Es la nación que el diablo quiere destruir. Por eso toda la mirada está aquí. Todo el mundo dice, han muerto tantos de coronavirus. ¿Cuánta gente hay aquí, man? ¿Cuántos millones de personas habemos en este país? Y el porcentaje aparentemente de muertes, que yo todavía no lo creo, ¿sí? Porque puede ser menos. Lo que pasa es que los medios de comunicación hablan muchas cosas, man. No veas las noticias. Eso es mentira, man. No te metas en las noticias. Olvídate de eso. Que sí, quiero averiguar. No averigües nada. Pregúntale al Señor, que todo lo sabe, todo lo conoce y todo lo puede. Amén. Pregúntale al Señor cómo te tienes que mover y qué tienes que hacer. Pero vas a ver una noticia y de la noche a la mañana 50,000 casos. 50,000 casos, murieron 3 millones. ¿Y dónde están los 3 millones si no eran 50,000 casos? Entonces, no es que se multiplicaron rapidito. Pero para un momentico, ¿no es que la pandemia y ese virus empieza y encúa en 14 días? ¿Cómo de la noche a la mañana son 50,000 casos y que esa misma noche murieron 3 millones a causa del coronavirus? Y entonces, ¿en qué momento se desarrolló? Fuerte, ¿no? ¿Verdad? Yo no creo nada de lo que hablan, hermano. Para mí, yo solamente le pongo mis pensamientos a Dios y mi corazón se abre a Dios. Y yo le creo a Dios por las cosas que nos dice a nosotros. Cuídate, cuídate. Y estamos cuidados aquí en la iglesia. Nuestros hermanos están aquí con nosotros y están con tapabocas. Aunque están bien retirados, y les dije, quíteselo, no hay necesidad. Cuando estemos cerquita, colócatelo. ¿Por qué? Porque viene la autoridad y tenemos que ser sabios. A mí, la pastora también anda con tapabocas. Bueno, yo también tengo el mío aquí en mi bolsillo. Todavía no me lo pongo, como les dije la otra vez. Pero cuidémonos. Cuidémonos, seamos sabios. No tentemos a Dios, amén, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie. Pero obedezcamos al Señor y obedezcamos a las autoridades aquí. ¿Para qué? Para que el diablo no tome control de nosotros. No podemos escondernos de Dios. Hagamos lo que el Señor quiere que nosotros hagamos y cumplámosle a Él. Obedezcámosle a Él, solamente a Él, y veremos la sobreabundancia de nuestras vidas en el Espíritu, primeramente, como les digo, y luego viene lo material para nosotros. Amén. Amén. No podemos nosotros ser desobedientes a la palabra de Dios. ¿Qué tal nosotros bien desordenados, hermano? ¿Qué tal nosotros bien desobedientes? No estaríamos en ningún lado. No estaríamos en ninguna parte. Mire qué risa me dio en estos días que me dijeron, ya abrieron los gyms, los gimnasios. Ya puedes ir al gym a hacer ejercicio. ¿Podemos abrir la iglesia? Cerradas las iglesias. Mucha gente se amontona. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo es? Tú puedes ir al gym, tú puedes ir al parque, tú puedes ir a la discoteca, tú puedes ir al bar, tú puedes ir al teatro, tú puedes ir a cualquier parte. No te vayas para la iglesia, te contaminas. ¿Qué te vas a andar contaminando? Te vas a descontaminar, al contrario, te descontaminas, porque toda la mentira que ha llegado a tu mente durante estos 3 meses tiene que salir de tu vida y tienes que poner la mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Amén. Él todo lo puede, Él todo lo sabe, Él está ahí. Él está ahí. Es Cristo Jesús. Amén. Qué bendición, yo estoy contento. La pastora me apoya. Kelly me apoya. Primera de Tesalonicenses 2, del 3 al 6. Primer libro de Tesalonicenses 2, del 3 al 6. Qué rico, me pusieron un vasito. Y ya el pastor no está pidiendo agua por ahí, ya le pusieron un vaso. No, siempre lo he tenido, sino que no me gustaba sacarlo. Para que no digas nada ahí por la cámara. Amén. Amén. Primera de Tesalonicenses 2, del 3 al 6. Amén. Ahí está. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Amén. El 4. Sino que según fuimos, mire, un momentico, paremos ahí. Sino que según fuimos aprobados, examinados, evaluados, conocidos por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para hablar de riquezas en el mundo? Me quedo callado, no digo nada. Amén. Solamente fuimos llamados ¿para qué? Para que se nos confiase el Evangelio de Cristo Jesús. Así hablamos. No para agradar ¿a quién? A los hombres. ¿Cierto? Sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Miren cómo Dios conoce nuestro pensamiento y sabe qué es lo que vamos a hacer.
Él es omnisciente y Él es omnipresente. Amén. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Amén. Porque aquí no se obliga a nadie. Dios no me obligó a mí para llegar a los caminos de Él. Antes, oye, cómo me perseguían, mano. Y cada vez que me decían, Luisito, pero es que mira, es que... Y me daba una rabia que me hablaran a mí de que fuera a la iglesia, hermano. A mí me decían, y trabajaba yo entregando periódicos cuando llegué a ese país a las 3 de la mañana, yo levantado ahí como un loco buscando dinero. Llegaba a la 1 de la mañana de trabajar limpiando oficinas. Escúchame tú que estás por allá en otro país, que aquí la plata no está colgada en los árboles ni tirada en el suelo. Yo llegaba aquí a las 11 de la noche, iba a limpiar una escuela que era la última escuela que yo limpiaba. Terminaba a la 1 de la mañana y llegaba a mi casa. Mi esposa me tenía la comida en el microwave, en el microondas, para hacer latino. La calentaba, me ponía a leer la Biblia, porque ya conocía del Señor, después de que llegué aquí. A las 3 de la mañana me levantaba a entregar el periódico, porque quería hacer billete. Yo no pensaba en mi vida, no pensaba en mi esposa ni en mis hijas, yo pensaba en mi negocio, en el dinero, lo que me quería lucrar. Ese era mi pensamiento, necio, vacío, hueco. Me iba a entregar periódico y llegaba a mi casa a las 6 de la mañana corriendo la carrera para llevar a mi esposa a trabajar, a una gasolinera. Llegaba a la casa no a dormir, a llevar a mis hijas a la escuela. A las 9 de la mañana me acostaba un ratico porque tenía que estar a las 10 limpiando un restaurante. A la 1 de la tarde me iba a limpiar una iglesia bautista. Regresaba con mi esposa media hora y me iba a limpiar la oficina. Esa era mi vida, aquí en este país, donde yo decía, wow, estoy en el país donde brota leche y miel. ¡Qué bendición más grande! ¿Ah? Mira el pensamiento que yo tenía y era hacer dinero sin pensar en mi vida. Cuando conocí al Señor, supe que esto, llamado el cuerpo, venía a ser el templo del Espíritu Santo y que tenía que cuidarlo. Y renuncié a muchas de esas ataduras que me tenían esclavizado. ¿Y qué hizo el Señor? Me empezó a trabajar en mi orgullo, en mi carácter, en mi avaricia, en mi codicia y en mi glotonería, y me puso a vivir con $2,000 mensuales, con mi esposa y mis hijas, porque yo me ganaba $12,000 en este país, y pensaba que era mi fuerza con mi esposa. Casas, carros, y todo se perdió. Amén. Porque hay uno que me dijo, es que no es en tu fuerza, sino en el poder de mi Santo Espíritu. Así vas a levantarte. Y hoy en día el Señor nos ha sobreabundado y nos ha hecho entender que con Él nosotros somos más que vencedores y no tendremos falta de ningún bien. Amén. Amén. Es el Señor. Y por eso vivíamos nosotros así. Ay, gracias a Dios no me enfermé, porque el Señor tuvo cuidado de mí, porque había algo especial para nosotros. Amén. No buscamos gloria de los hombres, ni de nosotros. Amén. Ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Por eso yo le digo, como Pablo dijo, todavía trabajo para no serle carga a la iglesia. Todavía trabajo y seguiré trabajando hasta que el Señor me siga dando la fuerza, porque la fuerza viene de Él y Él quiere que nosotros... Mire qué maravilloso el Señor. Les doy un testimonio. Antes tendríamos que salir a las 6 de la mañana de la casa, como les decía, y era todo el día, y había la supuesta sobreabundancia. Después el tiempo lo fue cortando el Señor, y habían tiempos y yo corra para las escuelas y corra. Cuando empezamos la iglesia, yo llegaba a los servicios cuando eran los días miércoles a las 8:10, después de limpiar una escuela, sudando, y yo llegaba y así también, y ya la pastora había lavado y había orado, y yo me paraba yo así, y empezábamos nosotros a traer sudadito, mano, y eso no era de agrado a Dios, porque le estaba dando primero la importancia a los de afuera y luego al Señor. Y poco a poco el Señor fue cambiando y transformando todo este tiempo, porque Él no quería que yo entrara en ese proceso. Y mire, hoy en día el Señor me ha cortado el tiempo. El tiempo de trabajo, y le voy a decir una cosa, el tiempo de trabajo mío ahora es de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y el Señor me ha sobreabundado el triple de lo que era antes, para la gloria de Dios. Amén. 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 Ya no estamos trabajando de 8 a 5, ni estamos trabajando, ya los sábados no trabajo. Le dije a mi esposa, no vuelvo a trabajar un sábado. A no ser que sea algo muy urgente por ahí,
que le pida yo permiso al Señor, no porque me vuelva un sabatino, porque el día de trabajo es de Dios y el Señor todavía trabaja, dice la palabra de Dios. Amén. Sino porque yo quiero dedicarle tiempo a mi familia y al Señor. A la gente de la iglesia, porque me llaman y yo estoy trabajando. No, pastor, ¿qué hace? Estoy por aquí, mijito. Es que hice empanadas, tráelas a mi casa y comamos. ¿Sí? Así es, el Señor. Hice ceviche, hacen unos ceviches por ahí. Hice una arepa venezolana rellena. Es el Señor el que nos pone a nosotros y haya gracia en cada uno de nosotros, porque conoce nuestro pensamiento y Él está presente en todo lo que hagamos. Amén. Por eso nosotros no somos carga para la iglesia. Trabajamos y apoyamos y ayudamos hasta donde podamos ayudar, porque Dios así lo quiere. Amén. Amén. Así serás tú también y tu familia y tu generación. Recíbelo en el nombre poderoso de Jesús. Por eso les digo, tienen la mente de gobierno. Iglesia, tienen la mente de gobierno. Amén. Tienen la mente de gobierno. Amén. Empresarios son ustedes. Amén. Empresarios. Amén. 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 No se preocupen por nada. Ustedes son empresarios. Recíbanlo en el nombre de Jesús. Empresarios. Alguna vez alguien me dijo, yo veo 10 carros correr de tu empresa por todo lado así. Yo dije, 10 carros, 30 carros correrán. Yo dije, 10 carros, 30 carros correrán. Y son 30 carros que tienen que correr de un lado a otro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dios se mueve con poder. Dios hace como Él quiere, en el momento en que Él quiere. Amén. Ok. Terminamos en el versículo. No, en el Salmo, mamita. Que el Señor conoce, que el Señor me vio en el vientre. Ahí quedamos. Creo que era 11 o 12, ¿no? Vamos a ver. Aquí está, el 16. Uy. ¿Sí? No, sí era el 11, sí, señor. No se fue tan El 13. El 13. Vamos al 14. Vamos al 14 del Salmo 139. Amén. Del 14 al 24 creo que es. Y ahí terminamos. Sí, señor. Wow. El 14 dice así: te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Amén. ¿Cuántos están maravillados con el Señor? Amén. Alma mía, alaba a Jehová y no se olvide ninguno de sus beneficios. Alma mía, alaba a Jehová. Alaba a Jehová, alma mía. ¿Cuántos alaban al Señor? No se olvide ninguno de sus beneficios. Amén. El 15. Son formidables y maravillosas sus obras. ¿Quién puede crear el universo entero como lo ha hecho el Señor? ¿Quién puede crear tanta galaxia y tanta estrella como lo hizo el Señor? ¿Quién se atreve a decir, cuente la arena del mar? ¿Cuántos de ustedes han podido contar la arena del mar? ¿Cuántos granitos de arena creen ustedes que caben en un puñado en la mano de nosotros? Por eso el Señor le dijo a Abraham, si puedes contar la arena del mar, así será tu generación. Recíbelo en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia se expande en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito Dios. No fue cubierto de ti mi cuerpo. Amén. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Por eso Él es omnipotente. Amén. Él es poderoso. Amén. Amén. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amén. Mi embrión vieron tus ojos y todo, el Señor lo formó sin faltar nada, nada. Por eso cuando el médico le decía a mis hijas, miren, viene este problema, no lo creas, porque así le pasó a una amiga mía allá en Colombia, me acuerdo muy bien. Así le pasó a, ¿cómo se llama la nena? La sobrina de Luz Darly. Y le pasaba lo mismo cuando Melissa. Y le pasaba lo mismo. Y el médico le dijo, tu niña va a tener un problema en el cerebro. Y me acuerdo muy bien que no hacían nada. Había pasado la situación con mi hija. Y esa vez oramos con ella. Y oramos con ella en Colombia, allá en Medellín, en Antioquia.
Y el Señor hoy en día tiene una niña sana, de 6 años de edad debe tener más o menos la niña, o 7 añitos, y para la gloria de Dios es una niña sabia, inteligente y conocedora de nuestro Señor Jesucristo. Amén, 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 amén. La bendecimos en el nombre de Jesús. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Está recopilando el Señor el pensamiento. Está recopilando que el Señor nos conoce porque Él está presente en todo lado y está demostrando su poderío en todo el universo entero para con nosotros. Amén. Si los enumero se multiplican más que la arena. Amén. Despierto y aún estoy contigo porque nos ha dado la vida el Señor. Dele gracias al Señor cuando tú abres tus ojos, cuando te levantas, porque muchos no amanecen. Muchos se quedan en el sueño sin darse cuenta. Amén. De cierto, oh Dios, harán morir al impío. Apartados pues de mí, hombres sanguinarios. Amén. Porque blasfemia dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿Qué está pasando allá afuera? La gente que no cree en Dios, hablando sandeces y mentiras de Dios, culpando a Dios de todo lo que está pasando. ¿Por qué Dios permite esto si es real? ¿Por qué Dios permite esto si Dios existe? ¿Por qué Dios permite esto si es... No. Dios es soberano y Él hace como quiere. Amén. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Mira el dolor que sentía en ese momento David, como el celo que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando volteó las mesas, porque había un celo por la casa. Amén. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos, dice. Amén. Examíname. Mira lo que dice nuevamente el salmista ahí. Oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Amén. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Será que hay algo imposible para Dios? ¿Será que hay algo difícil que Dios no pueda hacer? Si todo lo hizo Él. Todo lo hizo Él. ¿Será que nosotros no podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos? Si somos imagen y semejanza de Él. Si tenemos la mente de su Hijo amado Jesús cuando lo hemos conocido y lo hemos aceptado como Señor y Salvador. Si tenemos el más poderoso en nosotros, el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Será que hay algo que nosotros no podemos hacer que sea de agrado a los ojos de Dios? No te escondas más del Señor. Ponle la cara al Señor. Arrepiéntete. Arrepiéntete de haber fallado. Perdónate a ti mismo. Estos días me quedé aterrado. Y me dio un gozo en el corazón. Un hermano mío, un amigo mío, me dijo, no, es que he aprendido a perdonarme. Y yo me quedé pensando y dije, wow, este varón conoce al Señor. Y me quedé así, dije yo, qué bendición más grande. Y me dijo, es que lo primero que aprendí fue a perdonarme porque un amigo muy querido, trabajamos juntos hace unos 20 años atrás y los afanes de la vida lo llevaron a tener una enfermedad cardíaca, lo llevaron a tener un problema en su cuerpo, en sus huesos, en sus articulaciones. El estrés lo estaba esclavizando. Y de una u otra manera está empezando a conocer del Señor. En estos días, y no fue casualidad, estábamos dando una enseñanza en Zoom y él apareció. Y él no entró a Zoom, él entró primero a mi WhatsApp y me saludó y me dijo, hola Luis Fernando. Y yo dije, oye, yo sabía que el teléfono venía de Colombia, pero no sabía de dónde era. Sabía que venía de Bogotá porque conozco las nomenclaturas, los códigos. Y dije, bendiciones, ¿quién eres? Y me dijo, dije, ok, te bendigo en el nombre de Jesús. Y le dije a mi esposa, porque en ese momento entrábamos en Zoom a una clase de guerra espiritual que teníamos. Y este varón, cuando mi esposa le dijo, es que estamos en este momento al inicio de una clase y entramos en Zoom, no lo pensó, ni se puso a preguntarle que había alrededor de él si lo iba a hacer o no. Inmediatamente se conectó con nosotros y estuvo con nosotros. Y para mí fue un gran contentamiento, porque ahora oramos por él, por su esposa
por su hija y por sus generaciones en el nombre de Jesús. Amén. Y que el Señor los bendiga y los tenga en el hueco de su preciosa y poderosa mano y los levante y haga resplandecer el rostro sobre ellos y tenga misericordia de cada uno de ellos y traiga la sanidad a sus cuerpos y el cáncer desaparece en el nombre de Jesús. Amén. 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 Porque habrá algo imposible para Dios si Él es el Dios Todopoderoso. Por eso hablamos de la omnipotencia de Dios, la omnipotencia de Dios, porque Él es poderoso, el Todopoderoso. No ha perdido una batalla ni perderá una batalla. Todas las batallas que ha querido pelear las ha peleado. Y el Señor no ha sacado, tanques de guerra. El Señor no ha sacado misiles. El Señor envió plagas. Envió plagas a Egipto para que el pueblo fuera destruido. Envió sapos. Envió langostas. Envió convirtió las aguas en sangre. Mire todo lo que es capaz de hacer Dios con el poder de su palabra. Hay más poder aquí en nuestra boca que cualquier arma que se haya tejido allá en el mundo entero. Puede ser el misil más destructor que el mundo o el hombre crea que haya inventado, pero esto tiene más poder. Amén. 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 Una guerra no se levanta porque este tiene un misil o el otro. La guerra se levanta es porque alguien soltó una palabra sobre otra persona y se armó la guerra. Esto o se abre para la vida o se abre para muerte, pero nosotros tenemos que abrirla para vida en el nombre de Jesús. Amén. Escúchame, iglesia. En el único momento en que tú vas a abrir tu boca para destrucción